además en un sistema ya comprobado, que no es algo que estemos inventando, sino algo que el tiempo comprobó, es un trabajo. El tema de la educación en la náhuatl, Tlaxchilán, sí tiene que ver en esa línea ininterrumpida, decíamos desde los toltecas hasta los mexicas, en virtud de que las observaciones se les permitió tener, permitió observar, algo que permitió en este continente, en el desarrollo de la humanidad de este lado del charco, ¿no? La humanidad del otro lado del charco tiene su propia historia y su propia manera de contarla. De este lado tenemos como nuestra propia historia que contar de cómo se desarrolló nuestro proceso civilizatorio. Es muy interesante porque nuestro proceso civilizatorio empieza a partir de una planta muy especial, porque esta planta necesita del hombre, de la mano del hombre o de la mujer para poder crecer. Estamos hablando del maíz. El maíz es una planta que no encuentras de manera silvestre. Se digas, ay, mira, nos topamos maíz. A fuerzas lo tuvo que haber sembrado un hombre o una mujer. Eso nos hace diferentes culturalmente, sin demeritar ninguna cultura, pero nuestra cultura, la cultura que se desarrolla en el Anáhuac y Tlaxchilán, es una cultura que fue capaz de crear su propio alimento. Es decir, ni Babilonia, ni Siria, ni ninguna de las grandes civilizaciones ha creado el alimento propio, ¿no? El cruzamiento genético, pues por lo menos 10,000 años atrás los abuelos aquí ya lo estaban practicando. Entonces cuando obtienen el maíz del cruzamiento se piensa que es del teocintle con un pasto, un arbusto que se llama Tripsacum, es por donde se piensa que es el cruzamiento de origen. El maíz original se llama teocintle y no tiene el centro que le llamamos olote. Y ya tiene el olote y tiene los granitos alrededor. El teocintle no tiene el olote y solamente tiene un granito sobre otro granito. Y son vainitas chiquitas y el maíz da varias. El teocintle es una semilla muy resistente que si le pones fuego sobrevive. Es fuertísima. Los animalitos cuando remuelen el zacate lo traga y lo defeca tal como lo tragó. Es muy duro. Entonces el haber tenido la capacidad de crear el maíz, que del maíz a la tortilla, les platicaba, es todo un pinche proceso de laboratorio. Y ahora ya hiciste la planta. Ahora investígale que se tiene que hervir, que se tiene que combinar con cal o que se tiene que combinar con ceniza, que el tiempo de cocción, todo ese proceso que ahorita ya vemos pues en ese entonces tuvo que pasar por un proceso de laboratorio. Oye, ¿y en San Luis qué tal? Toda la carretera, las tunas. Una vez tenido esta planta, es como permite a ellos entonces asentarse y empezar a tener la contemplación del universo, de las estrellas, de las nubes, de cómo se mueve, dónde se mueve. Y en esta observación es cuando empiezan a nacer los libros, ¿no? Cosa que a nosotros se nos facilitaba porque los podíamos hacer de penca de maguey, de algodón, de cortezas de árbol. Entonces los abuelos de este lado del continente lo que hacían lo describían. Era diferente. Hoy haces un proyecto para aplicarlo. Los abuelos hacían las cosas y luego escribían lo que hicieron.
Entonces, el que permitiera ver libros, se crean en el paso del tiempo 3 instituciones que son las últimas que están a nivel España, ¿no? Cabe decirse que la educación en este lado ya es pública, ya es gratuita y ya es obligatoria, a diferencia de Europa, que solamente las clases ricas tenían acceso al conocimiento. La plebe no, ellos... Sí, solamente los sacerdotes o Sí. los que iban a aplicar para monjas. Sí, Sí, no era solamente la para- clase pudiente. En este lado del planeta, la educación ¿Cómo se llama era toda para todos, no era algo exclusivo para sectores. Ese que sí la de tener usted No. también. Entonces, esto nos trajo 3 escuelas principales. La primera escuela se llama Tepochcali, la segunda Huicalcali y la tercera es Calmeca. Las jóvenes y los jóvenes entraban a estudiar alrededor de los 6-7 años y egresaban de esa primera escuela a los 16. Ah, sí, es que me empecé por Pero ¿qué decidieron nuestros ancestros enseñar a esa edad? No, ya. Hoy podríamos decir que conducieron la educación a ser esa persona autosuficiente. Es decir, ocuparon de lo que necesitabas, cacería, le enseñamos a cazar, pesca, le enseñamos a pescar, cultivo, le enseñamos a cultivar, casa, le enseñamos albañilería, Lo básico, lo para vivir. básico para vivir. Ese era el Tepozcali, ¿o cuál era? Tepochcali, donde te formaban. Y luego viene el Huicalcali, luego viene el Huicalcali, que es De otro de más de la casa de canto, hoy el equivalente a Bellas Artes, El arte. que en el náhuatl lo más cercano es lo que expresa tu espíritu. pero no dice que no. Lo que hace Tom, eso maravilloso, es lo que expresa su espíritu. De todas las variedades. No lo copia, está hablando su espíritu. Y ya lo pone. Entonces en nuestra cultura buscaban fomentar la sensibilidad artística de nuestra sociedad. Entonces ya teníamos un perfil de una sociedad bien interesante, autosuficiente y sensibilidad artística. Cuando tenías esas dos capacidades de autosuficiencia y sensibilidad artística, te ganabas el derecho de entrada a un Calmeca, que es la Escuela de Estudios Superiores. Ahí hoy el médico tradicionalmente aprende del abuelito, del papá, pero en nuestro pasado inmediato, hace pocos años, era a través de escuelas, a través de la educación, del libro, como estaba. Por eso es que se alcanzó tanto esplendor en el tema de la medicina. Ahora, este sistema de escuelas y de educación tenía contemplado lo que mal llaman usos y costumbres, mejor dicho, sistema normativo propio. Eso es como se llama. Sistema normativo propio. Nuestro sistema normativo propio siempre buscaba la común unión. Es decir, el núcleo familiar, la tribu, el clan, no se alimentaba, no comía de manera individual de lo que tenía en sus silos, sino que dentro de nuestra sociedad antigua hay un personaje que se llama Calpuleque. Por ejemplo, Zapata, el general Zapata, era Calpuleque de su comunidad. En un origen el Capuleque es el que coordina los trabajos colectivos en la milpa comunitaria, que es donde vamos a asegurar el alimento. Todos trabajamos en la milpa comunitaria, cosechamos y de ahí te repartimos. Lo que tú tienes atrás de tu casa, ese es tu extra. Ese ya es el... Pinche sistema inquebrable, güey.
Sí, además sin necesidad de moneda, como hoy se tiene. Un terror para el Fondo Monetario Internacional que empecemos a trabajar en esta conciencia. Toma YouTube porque lo van a tronar. Pero, o sea, sí son observadores. De todos modos, como dice la poesía, podrán cortar las flores, pero no detener la primavera. Pueden chingar a nosotros, pero no. Entonces viene un proceso bien interesante, porque gracias a todas las mentiras que dijo Cortés y sus compinches, podemos y tenemos nosotros el derecho de reescribir la historia desde nuestra visión de México. Una misión ya probada, pues dice. Pues además comprobada que ya funcionó, porque para nosotros la invasión nos retrocedió alrededor de 300 años. O sea, México estuviera 300 años adelante de lo que estaba con la hermana humanidad. Un retroceso terrible, porque nosotros ya habíamos alcanzado lo que ahorita Europa llama medicina de punta. Y la medicina de punta no es otra cosa que la medicina preventiva que tenían nuestros abuelos. Nuestros abuelos no buscaban, ya me duele aquí, a ver qué me tomo. Dan las hierbas para que no te duela. Come sano. Entonces, para nosotros es un espejo, el pasado. Viene siendo ver nosotros el pasado, es ver el futuro. Sí, o sea, si tú analizas cómo estaba Tenochtitlán, una ciudad limpia, separaciones de agua, con sus drenajes. O sea, el proceso civilizatorio de este lado y poderlo comprender cómo estaba estructurado, puede ser la salvación de Europa. O sea, mucha Europa está en crisis, la democracia griega, mira, vamos, por voto atrás, Inglaterra ya está pidiendo paro. O sea, sí tienen una crisis social, tienen una crisis médica, sus antibióticos ya no les dan para más. Los tienen que mirar a la medicina. Y ese es el riesgo que ahorita tenemos, que los laboratorios están viendo ese botín que no vieron los antiguos españoles, que solamente vieron hierbas y cosas de brujos. Bueno, pues ahora los grandes laboratorios están muy interesados en las medicinas. La homeopatía es solamente una pequeña parte de lo que realmente era la diapositiva hispánica. Sí, definitivamente. Desafortunadamente Fray de Torquemada, se jacta de haber quemado 4 días con sus noches los libros, los amos. Había bibliotecas enormes en la gran Tenochtitlán, libros que fueron quemados, y los que sobreviven, algunos porque los pueblos los resguardaron, y otros los que están en el Vaticano porque allá carecían de libros. Tenían, pero carecían, no eran suficientes, y los tienen porque ¿qué le podías regalar a un rey que lo tiene todo en Europa? Libros. Entonces, cuando se llegaron a llevar libros, lee la historia de los códices y sobreviven porque se los regalaban a los reyes. Quería quedar bien con otro rey y le regalaban Son tratados de medicina que tenemos que hacer el trabajo para que nos repatrien que se llevaron, porque esto que está en el Vaticano son libros tan importantes que hablan del control de las enfermedades y del tratamiento de enfermedades solamente con calor y frío. O sea, hasta ese lado llegaron de la medicina. Ni siquiera utilizar calor y frío para curarte. Eso está en el Vaticano.
y mucho que hay dos colonialismos, el colonialismo externo y el colonialismo interno. El externo son las grandes potencias, los de acá es el de aquí que arrebata al pueblo originario. Entonces, es un momento en que los pueblos originarios debemos reempoderarnos, debemos decirle a la historia lo que ha pasado, porque la masacre no fue hace 500, siguen masacrando a nuestros pueblos de diferentes maneras. En los Estados Unidos me platican, no he ido, pero me platican. Pregunto, oye, ¿y allá cómo está? No, pues nos chinga la droga, nos pega esto, nos chinga otro. Como que hace falta a los pueblos originarios dar un manotazo a la mesa, poner silencio y recomenzar. Tener claro que lo que dijo el jefe Siad tenía razón, terminaba la vida y comenzaba la sobrevivencia y no se equivocó. A 200 años, 300 de sus culturas del jefe Siad, creo que el norte, digo, no tuve la oportunidad de hablar con el abuelito, pero sí me gustaría en adelante poder platicar con esto. O sea, abuelo, que tenemos que recordarlo, nuestros abuelos, enseñar a nuestros jóvenes, miren, este era el camino y ya les dimos chances de que nos gobernaran, nos administraran 500, 300. ¿Y cuál es el resultado? 3 niveles de educación. Poder decir, porque el resultado no ha sido positivo. A la hora, si lo ves con el ojo con lupa, ha sido un retroceso. En lugar de evolucionar, involucionamos. Apretamos este chingadero. ¿Cuántas personas sabemos con ingeniería o con doctorado, maestrías? Y en plena pandemia no podemos ir al Walmart a comprar algo y nos morimos de hambre, porque no sabemos ni cómo hacer un fuego sin el gas que ya no llegó a tu casa. Bueno, en México no se vivió tanta carencia, porque estabas de Europa. Países de primer mundo, ayer lo platicábamos con José Alfredo, Italia.